Siempre he sido un aficionado a lo paranormal, fascinado por las historias de terror y las leyendas de criaturas míticas. Así que, cuando mis amigos y yo decidimos pasar un fin de semana en una cabaña en un bosque remoto conocido por sus misteriosas desapariciones, estaba emocionado. La cabaña pertenecía a la familia de mi amigo Marcos y había estado deshabitada durante años. Marcos nos había contado que el bosque tenía una reputación siniestra y que muchos aldeanos evitaban la zona, pero eso solo aumentó nuestra curiosidad. Llegamos a la cabaña al atardecer, y mientras descargábamos nuestras cosas, no pude evitar sentir una extraña inquietud en el aire. Los árboles altos y oscuros se cernían sobre nosotros, y el silencio era abrumador. La cabaña, aunque rústica, parecía acogedora, y nos instalamos rápidamente, encendiendo una fogata en el exterior para calentarnos mientras la noche caía. Marcos nos contó más sobre la historia del lugar. Según las leyendas locales, había un hombre lobo que acechaba en el bosque, una criatura que se transformaba bajo la luz de la luna llena y cazaba a los desprevenidos. Aunque mis amigos se rieron y descartaron la historia como una mera superstición, yo estaba intrigado. Esa noche, mientras nos sentábamos alrededor de la fogata, decidimos explorar más a fondo el bosque al día siguiente. Queríamos encontrar alguna evidencia de las leyendas y quizás incluso tener una historia emocionante para contar a nuestro regreso. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y la fogata se apagaba, empezamos a escuchar ruidos extraños en la oscuridad. Era como si algo estuviera moviéndose entre los árboles, observándonos. A la mañana siguiente, nos levantamos temprano y nos adentramos en el bosque. La luz del sol apenas penetraba el denso follaje, creando sombras inquietantes a nuestro alrededor. Caminamos durante horas, siguiendo senderos apenas visibles y cruzando arroyos cristalinos. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque, donde encontramos lo que parecía ser una antigua cabaña en ruinas. La cabaña estaba cubierta de enredaderas y musgo, y parecía haber estado abandonada durante décadas. Decidimos investigarla, y mientras explorábamos el interior, encontramos una serie de antiguos diarios escondidos en un compartimento secreto. Los diarios estaban escritos por un hombre llamado Alejandro, quien había vivido en la cabaña hacía más de un siglo. A medida que leíamos los diarios, descubrimos que Alejandro había sido un cazador de hombres lobo. Sus escritos detallaban sus encuentros con la criatura y sus esfuerzos por atraparla. Pero lo más inquietante era que Alejandro había escrito sobre una maldición que lo había afectado, la maldición del hombre lobo. Según sus diarios, había sido mordido por la criatura y se había convertido en uno de ellos. Esa noche, regresamos a nuestra cabaña con los diarios en mano. Mientras leíamos las páginas, las historias de Alejandro cobraban vida en nuestras mentes. Describía las transformaciones dolorosas que experimentaba bajo la luz de la luna llena y sus esfuerzos por controlar sus instintos animales. También hablaba de cómo había intentado proteger a los aldeanos de su propia maldición, pero al final, se había aislado en el bosque para evitar hacer daño a otros. Marcos, quien siempre había sido el escéptico del grupo, comenzó a preocuparse. Recordó que esa misma noche habría luna llena y, aunque intentamos tranquilizarlo, la inquietud creció en todos nosotros. Decidimos mantenernos juntos y alertas, por si acaso. La luna llena ascendió lentamente en el cielo, iluminando el bosque con una luz plateada. A medida que la noche avanzaba, comenzamos a escuchar aullidos en la distancia. Al principio, pensamos que eran simples coyotes, pero los aullidos se volvieron más profundos y guturales. Era como si una criatura gigantesca estuviera acechando en la oscuridad. Decidimos que era mejor regresar a la cabaña y cerrar todas las puertas y ventanas. La tensión era palpable, y cada crujido en el suelo de madera nos hacía saltar. Tratamos de mantener la calma contando historias y jugando a las cartas, pero los aullidos continuaban, acercándose cada vez más. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta. Nos quedamos congelados, mirando la puerta con temor.
Marcos tomó un hacha de la chimenea, mientras que los demás buscamos cualquier objeto que pudiera servir como arma. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y la puerta comenzó a astillarse. Con un último golpe, la puerta se abrió de golpe, y una figura enorme se cernió en la entrada. Era un hombre lobo, una criatura imponente con ojos brillantes y colmillos afilados. Sus garras rasparon el suelo de madera mientras avanzaba lentamente hacia nosotros. Intentamos defendernos, pero la criatura era demasiado fuerte y rápida. Uno por uno, fuimos derribados. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché un grito de dolor y vi a la criatura retorciéndose en el suelo. Martín había logrado clavarle el hacha en el costado, pero no era suficiente para detenerla. La criatura se levantó y se lanzó sobre Martín, pero en ese momento, una figura apareció en la puerta. Era una mujer vestida con ropas antiguas, con una mirada determinada en sus ojos. Levantó una mano y recitó un conjuro en latín, y la criatura gritó de dolor. La mujer se acercó a la criatura, susurrando palabras en su oído. Lentamente, la criatura comenzó a cambiar de forma, volviendo a ser un hombre. Era Alejandro, el cazador de hombres lobo. La mujer resultó ser una descendiente de Alejandro, que había descubierto su historia y había venido a buscarlo. Con lágrimas en los ojos, Alejandro agradeció a la mujer por liberarlo de su maldición. Explicó que había sido atrapado en un ciclo interminable de transformación y que solo alguien de su linaje podía liberarlo. La mujer, conmovida por la historia de su antepasado, decidió llevarlo de regreso a la aldea para darle un entierro adecuado. Nosotros, aunque heridos y traumatizados, logramos sobrevivir. Aprendimos una lección valiosa sobre el poder de las leyendas y la importancia de respetar lo desconocido. Al regresar a la ciudad, compartimos nuestra historia con otros, advirtiéndoles sobre los peligros del bosque y la maldición del hombre lobo. Mi nombre es Eduardo, y lo que estoy a punto de contar es una experiencia que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi primo Alejandro y yo decidimos tomar unas vacaciones en las montañas, en una región apartada y poco conocida. Queríamos alejarnos del bullicio de la ciudad y encontrar un lugar donde pudiéramos relajarnos y disfrutar de la naturaleza. Encontramos una cabaña en un pequeño pueblo llamado San Miguel, un lugar que parecía sacado de una postal, con paisajes impresionantes y un aire fresco y limpio. Llegamos al pueblo al atardecer, y de inmediato notamos la tranquilidad del lugar. Los habitantes nos saludaban con una calidez que no se encuentra en la ciudad. Nos instalamos en la cabaña, que estaba rodeada de un espeso bosque. La cabaña en sí era acogedora, con una chimenea de piedra y grandes ventanales que ofrecían una vista espectacular de las montañas. La primera noche, mientras nos sentábamos alrededor de una fogata, un anciano del pueblo, don Manuel, se nos acercó. Nos contó historias sobre la región, incluidas algunas leyendas locales. Mencionó una en particular que capturó nuestra atención, la leyenda del hombre lobo. Según don Manuel, hace muchos años, un cazador llamado Ignacio había sido maldecido después de matar a un lobo en el bosque. Desde entonces, cada luna llena, el espíritu del cazador se transformaba en un hombre lobo y acechaba a los habitantes del pueblo. Alejandro y yo nos reímos de la historia, pensando que era solo una vieja superstición. Sin embargo, don Manuel nos advirtió que tuviéramos cuidado y que no saliéramos de la cabaña durante las noches de luna llena. Agradecimos su consejo, aunque no le dimos mucha importancia. A la mañana siguiente, decidimos explorar el bosque. Caminamos durante horas, maravillándonos con la belleza de la naturaleza. Encontramos un río cristalino y decidimos seguir su curso. Al llegar a un claro, descubrimos una cueva oculta entre las rocas. La curiosidad nos llevó a adentrarnos en la cueva, donde encontramos antiguos grabados en las paredes. Los grabados parecían contar la historia de un hombre que se transformaba en un lobo bajo la luna llena. Esa noche, mientras nos relajábamos en la cabaña, escuchamos un aullido en la distancia.
Al principio pensamos que era solo un lobo, pero los aullidos se volvieron más frecuentes y cercanos. Alejandro sugirió que saliéramos a investigar, pero recordé las palabras de don Manuel y le dije que era mejor quedarse adentro. Decidimos cerrar todas las puertas y ventanas y mantenernos alerta. Los aullidos continuaban, y pronto escuchamos ruidos en el exterior, como si algo o alguien estuviera rondando la cabaña. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y traté de mantener la calma. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta. Alejandro tomó un cuchillo de la cocina y se acercó a la puerta con cautela. La puerta se abrió de golpe, y una figura enorme se cernió en la entrada. Era un hombre lobo, una criatura imponente con ojos brillantes y colmillos afilados. El hombre lobo se lanzó sobre Alejandro, pero él logró esquivarlo y golpearlo con el cuchillo. La criatura gritó de dolor y retrocedió. Sabíamos que teníamos que salir de allí, así que corrimos hacia la ventana y saltamos al exterior. La noche estaba fría y oscura, pero no nos detuvimos. Corrimos sin mirar atrás, internándonos en el bosque. A medida que avanzábamos, escuchábamos los pasos pesados del hombre lobo persiguiéndonos. El miedo nos dio fuerzas para seguir corriendo, pero sabía que no podríamos mantener ese ritmo por mucho tiempo. Finalmente, llegamos a una pequeña cabaña abandonada. Nos refugiamos allí, cerrando la puerta con fuerza y tratando de recuperar el aliento. Dentro de la cabaña, encontramos una vieja chimenea y encendimos un fuego. Sabíamos que el hombre lobo no se detendría, así que teníamos que pensar en una forma de enfrentarlo. Recordé los grabados en la cueva y pensé que tal vez había algo en ellos que pudiera ayudarnos. Decidí regresar a la cueva mientras Alejandro se quedaba en la cabaña. Corrí de regreso al claro donde estaba la cueva, tratando de recordar cada detalle de los grabados. Al llegar, estudié las imágenes más de cerca. Parecía que el hombre lobo podía ser detenido con una flecha hecha de plata pura. Rápidamente, regresé a la cabaña y le conté a Alejandro lo que había descubierto. Por suerte, en la cabaña encontramos una vieja caja que contenía algunas herramientas y objetos antiguos. Entre ellos, había una pequeña estatua de plata. Decidimos derretir la estatua y hacer una flecha con el metal. Alejandro, que era hábil con las manos, comenzó a trabajar en la flecha mientras yo mantenía el fuego encendido y vigilaba la entrada. Finalmente, Alejandro terminó la flecha y nos preparamos para enfrentarnos al hombre lobo. Sabíamos que estaba cerca, y no tuvimos que esperar mucho. Escuchamos un aullido cercano y, de repente, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. El hombre lobo se lanzó hacia nosotros, y Alejandro, con una precisión increíble, disparó la flecha de plata. La flecha alcanzó al hombre lobo en el pecho, y la criatura gritó de dolor. Cayó al suelo, retorciéndose, y lentamente comenzó a cambiar de forma. Ante nuestros ojos, la criatura se transformó en un hombre, el mismo cazador que aparecía en los grabados. Con su último aliento, el hombre nos agradeció por liberarlo de su maldición y nos advirtió que el mal aún acechaba en el bosque. Esa noche, regresamos a nuestra cabaña y cerramos todas las puertas y ventanas. Aunque habíamos enfrentado al hombre lobo y ganado, sabíamos que el peligro no había desaparecido por completo. Decidimos abandonar el pueblo al día siguiente y regresar a la ciudad.